El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 1. La batalla de la Isla Marchita, parte 1. Malekith estaba disgustado y Khorman Oscura lo sabía. De hecho, todos dentro del ejército Nagarothi lo sabían, ya que los restos destripados de varios señores del terror habían sido colocados en lugares bien visibles, precisamente para hacer saber su temperamento. El subidón del éxito que había crecido a partir del colapso de la Puerta del Águila había desaparecido como una llama rociada con agua de mar, y el avance de la hueste había disminuido casi a paso de tortuga. Istrana de Averlorn, la mejor de las doncellas de la Reina Eterna, había luchado contra el ejército de Malekith durante su asalto a la Puerta del Fénix. Dándose cuenta rápidamente que no podía contener las montañas, había retirado a sus ejércitos a los bosques de las laderas de las mismas. A partir de ahí, sus hermanas habían acosado a los elfos oscuros desde debajo de la cobertura de la devastada línea de árboles, desafiándolos a seguirlas por la maraña plagada de leones. Al principio, muchos regimientos Nagarothi habían mordido el anzuelo, pero no había regresado ninguno. Las arboledas estaban plagadas de caminos secretos y fortalezas ocultas, y vivas con hachas y lanzas. Los demonios podían haber reducido a Cracia a una tierra muerta, pero su gente la defendía tan bien como siempre. Malekith finalmente trató de aplastar la resistencia de Istrana en la corriente del crepúsculo. Miles de sombras inundaron el bosque blanco, con sus malvadas espadas reluciendo. Los dragones se habían abalanzado a baja altura sobre los doseles, liberando su fuego hasta que acres de bosque oscuro no fueron más que cenizas, pero los únicos cadáveres que se encontraron entre la desolación eran de elfos oscuros. Y todavía las flechas llegaban desde lo más profundo del bosque, unidas ahora con andanadas desde el lado occidental, mientras los guerreros sombríos de Nagarite entraban en la batalla. Extrañamente, los refuerzos habían casi deshecho a los altos elfos. El aumento de efectivos había alimentado una arrogancia legendaria, y los guerreros al acecho en el bosque blanco habían llegado cantando a la lucha. Tan inesperado fue el asalto que casi logró sus objetivos. Los regimientos Nagarothi, dispuestos para defenderse de un potencial ataque desde el oeste, de repente se encontraron asediados por dos lados. Durante unos peligrosos minutos, la hueste elfa oscura se había tambaleado al borde de un humillante colapso, pero después Malekith se había unido a la batalla. Lanzando a Serafón hacia abajo por debajo de un cielo oscuro, el rey brujo había retorcido la magia del bosque blanco a su servicio y abrió una profunda fisura en el antiguo lecho de roca. Aprovechando la energía en bruto que se derramaba libre de las raíces de las montañas, Malekith invocó nieblas congelantes y meteoros de fuego mágico. Los árboles del bosque blanco, aunque muertos durante muchos meses,
volvieron a la vida hambrientos ante su orden, con sus ramas y raíces haciendo pedazos a los arqueros ocultos dentro. La batalla del Bosque Blanco debería haber terminado en desastre para los altos elfos, ya que ningún mago entre sus filas podía haber esperado igualar al rey brujo hechizo tras hechizo. Sin embargo, cuando la luna del terror se alzaba baja a altura sobre la ladera de la montaña sacudida de hechizos, los muertos se levantaron. Estos carecían de guía y atacaron a ambos bandos con el mismo vigor. Acosados por un tercer enemigo, el contraataque elfo oscuro fue interrumpido irremediablemente, y la carga que debería haber barrido los altos elfos de la ladera de la montaña se detuvo contra un muro de carne húmeda e insensible. Malekith tal vez habría podido imponer su voluntad sobre los resucitados muertos, pero no se atrevió a dividir su atención y arriesgarse a perder el control del apoyo mágico que había despertado recientemente. Mientras los hechos se sucedían, poco importaba. Obligados a luchar tanto contra los elfos oscuros como contra los muertos, el ejército de Istrana se había retirado al final del campo de batalla. Los vengativos elfos de Nagarite habían presionado el asunto algunas horas más, pero incluso ellos se habían retirado antes de que los rayos del amanecer hubieran tocado la ladera de la montaña. Con sus inmediatos enemigos vencidos, Malekith utilizó el poder de la fisura para devolver a los muertos a su descanso. Pero mientras lo hacía, el rey sintió otra mente tocar la suya propia y sabía que su tiempo se estaba acercando. A la mañana siguiente, los supervivientes del masacrado ejército de Malus Darkblade trajeron la noticia de un nuevo enemigo que se acercaba desde el sur. Hablaron con ansiedad de un ejército casi tan grande como el que comandaba Malekith, un ejército marchando bajo la bandera del príncipe Tyrion. Gouran sabía que la táctica adecuada en ese momento habría sido continuar presionando hacia la isla Marchita, dejando tras de sí una fuerza de bloqueo para mantener a raya Istrana. Incluso sugirió tal curso de acción a su maestro, pero el rey brujo no oiría nada de él. Malekith afirmó que no correría el riesgo de dejar a un enemigo con vida a sus espaldas, pero Gouran sospechaba que el monstruoso orgullo de su monarca tenía más que ver con la decisión. El informe de cada explorador sugería que el ejército de Istrana era menos de una quinta parte del tamaño del ejército Nagarothi, y el rey brujo no podía soportar verse alejado por un enemigo tan escaso. Gouran, sin embargo, fue capaz de presionar a su amo de una manera que ningún otro se atrevería, y al fin convenció a Malekith de que se tragase su orgullo. Esa noche, Gouran viajó al campamento de Caledor. Desde la Puerta del Águila, los príncipes dragón habían tenido cuidado en mantener una cierta distancia de la hueste Nagarothi. La necesidad que el príncipe Imrik había visto en la alianza estaba lejos de ser universal, incluso entre sus propios caballeros, y había aún suficiente odio entre las dos razas élficas para ahogar un continente en sangre a la menor provocación. La hueste de dragones que luchó junto a los elfos oscuros lo hicieron por amor a su príncipe. Esa carga le había pesado mucho a Imrik en las semanas desde la Puerta del Águila, y esta vez, a la vez muy orgulloso y muy indeciblemente triste en el papel de Caledor, que es el que había tenido que jugar. Como siempre, Imrik había mantenido a Gouran esperando mucho más tiempo del que era educado, un sutil recordatorio menor de la gran brecha que veía en sus respectivos estatus.
También le dio al príncipe dragón una sombría sensación de diversión al ver que el capitán de la Guardia Negra había marchado con una escolta nada menos que de 500 lanzas. Aliados o no, ningún Druchi se sentía seguro en compañía de Caledor, y con razón. Las órdenes de Malekith se expresaron en términos respetuosos, pero no obstante era inconfundiblemente un grupo de órdenes. Los caledorianos tenían que presionar el ataque contra las fuerzas de Istrana y sus aliados de Nagarite, mientras que el resto de las huestes del rey brujo presionaban hacia el norte. Imrik estaba en silencio. Hasta ahora el príncipe había sido capaz de evitar manchar su propio acero. Se había aferrado a la idea de que si no derramaba sangre, entonces algo de honor aún le quedaría. El príncipe sospechaba de que no pocos de sus caballeros habían evitado de manera similar asesinar a sus aliados ancestrales, dejando la matanza a los Nagaroti, todos demasiado dispuestos como para obligarles. Los dragones, incluyendo el propio y leal Minaithirnir de Imrik, no había mostrado tal restricción, e Imrik no podía dejar de preguntarse si su lectura de la situación era más profunda que la suya propia. Era mejor imaginar eso, que tal vez fijarse en demasía en la facilidad con que los dragones se habían vuelto contra sus antiguos amigos era quizás lo correcto. Si los caledorianos luchaban solos, ya no tendrían los lujos de contención o clemencia, o incluso de honor. Por la expresión burlona de Couran, Imrik consideró que el otro sabía la razón de su reticencia. La mano del príncipe se tensó sobre su espada. Si no llega a ser por la repentina llegada de un ensangrentado y magullado Teclis, hubiera atacado a Couran, cualquiera que fueran las circunstancias. Como sea, las nuevas de Teclis negaron a Imrik incluso la pequeña alegría de aquietar la mueca de Couran. El mago contó cómo Tyrion había caído bajo el hechizo de Morathi y cómo un poder oscuro envolvía ahora sus hombros. Como Teclis había previsto, la maldición de Ainarion había reclamado al fin a su hermano. El defensor de Ulthuan se estaba convirtiendo en Cain renacido. Tenía que impedirse a Tyrion tomar la hacedora de viudas, y si eso significaba que el arma de un dios cayera en manos de Malekith, entonces que así fuera. De este modo Caledor se convirtió en el escudo de la última marcha hacia el norte de Malekith. A medida que los elfos oscuros presionaban en dirección a la costa norte, cientos de príncipes dragón irrumpieron en el bosque blanco y allí entablaron la batalla más amarga que arruinaría a Ulthuan durante muchos largos siglos. Los caledorianos combatieron con la severidad de guerreros conducidos por la necesidad, ya que Imrik había hablado por fin de las apuestas que lo guiaban. Toda la piedad y clemencia había caído de sus príncipes e hicieron retroceder a las fuerzas de Istrana en silencio. Incluso los heridos y moribundos no pronunciaban ningún sonido. Las tácticas de atacar y huir que habían funcionado tan bien en contra de los Nagaroti pronto demostraron ser ineficaces contra las fuerzas de Imrik, pues había librado muchas batallas en defensa de Cracia y sabía qué esperar de su enemigo. Las fortalezas secretas fueron arrasadas por fuego de dragón, y los lanceros caledorianos marcharon a lo largo de los caminos ocultos, matando a los guerreros de Istrana que trataban de retirarse. En el mismo momento que Malekith ponía el pie en la isla marchita, Imrik se enfrentaba a Istrana en medio de las ruinas de su ejército.
La doncella sabía que estaba superada, pero aún así se mantuvo en su sitio, con la cuerda del arco como un borrón, mientras Minaithnir se abalanzaba. 2 flechas atravesaron la armadura de Imrik, pero esas heridas afligieron al príncipe menos que su propio golpe, que llevó a Lanza Estelar a través del corazón de Istrana. La muerte de la doncella marcó el final de la resistencia en Gracia. Al caer la noche, Imrik trabajó en solitario para construir su pira funeraria, una que arderían durante muchos días. El príncipe negó airadamente cualquier otra ayuda. A medida que las danzantes llamas consumían el cuerpo de Istrana, Imrik susurró una oración a Surian, pues sabía que una masacre peor estaba aún por llegar. Ningún sitio en Ulthuan llevaba cicatrices más profundas que la isla Marchita. Era un lugar de leyenda, de los más oscuros rumores y de las más gloriosas de las hazañas. Fue allí donde se había levantado el santuario de Cain en un tiempo antes del caos, y donde las más terribles de las batallas se habrían librado. Los huesos se hallaban esparcidos por las desoladas laderas y llanuras. Yacían con tal espesor que ni la roca ni el suelo podían verse debajo, y en algunas zonas los árboles parecían brotar directamente de los despojos de huesos. Estos huesos eran los restos de guerreros que habían luchado en nombre de Malekith o del trono del Fénix. Algunos habían permanecido allí durante siglos, pero otros solo llevaban semanas, ya que la batalla de la isla Marchita nunca había cesado de verdad. Solo aquí, en todo el mundo, los muertos no se habían levantado. El ojo de Cain pesaba sobre estas costas y guardaba celosamente a los caídos en la batalla eterna de su templo. Sin embargo, la isla Marchita no estaba exenta de peligros para la hueste de Malekith. Los aparecidos de Cain, amargos guerreros de Nagarite que hacía tiempo que se habían entregado al destructor, habían mantenido la isla contra los elfos oscuros durante generaciones y lo volverían a hacer ahora si pudieran. No luchaban solos. Cuando el curso del viaje hacia el norte de Malekith había quedado claro, las veloces naves de Kotike habían llevado a otros altos elfos al norte para unirse a la batalla. Ahora, gran parte del ejército de Ibres se mantenía preparado en una doble línea en lo alto de la ladera, con sus estandartes lánguidos en las finas nieblas. En el centro de la pendiente estaban las tropas de Thor Ibres, con sus puntas de lanza y flecha reluciendo con la pálida luz. Pocos deseaban enfrentarse a la hueste del rey brujo sin el liderazgo de su señor Elzarión, pero ahora no era más que polvo en el viento. El liderazgo recayó en Anaran y Anarel, los hijos del hermano menor de Elzarión, Argalen. Solo ellos sabían de la muerte de Elzarión en una tierra lejana, ya que su espíritu se les había aparecido y había puesto sobre ellos los dones de su ascendencia y la carga de proteger Ibres. Ahora Anaran llevaba la espada colmillo, milagrosamente restaurada, y Anarel el talismán de Hoeth. El flanco oriental de la línea Ibres estaba mantenido por los guerreros sombríos y los caballeros del grifo de Torgabal. Las grandes bestias se agitaban sin descanso mientras la hueste elfa oscura se preparaba para la guerra muy por debajo, con ganas de ser liberadas para cazar, pero sus señores elfos
Sabían de la locura de golpear demasiado pronto e instaban a los grifos a tranquilizarse. En el oeste, los guerreros sombríos de Nagarite afilaban sus espadas de nuevo. Algunos mantenían sus penetrantes ojos en el despliegue elfo oscuro, buscando a los divididos parientes que podrían por fin ser redimidos en la muerte. Otros recitaban los nombres de las deshonradas casas de Nagarite, en cuyos nombres cada flecha sería disparada en el día de hoy. Los susurros sibilantes sonaban como frases de brujería en el aire turbio, y tal vez fuera magia de algún tipo, ya que ninguno, salvo los elfos de Nagarite, sabían el verdadero poder de sus rituales. Solo cuando una alta figura envuelta en gris caminaba hacia las voces, éstas se callaban en referencia. No daba órdenes, ni tampoco dijo ninguna palabra, pero por donde pasaba el aumento de la resolución era palpable en el viento. Detrás de las líneas reunidas, el santuario de Kain surgía de las brumas. No era una estructura mortal, sino una establecida por el propio destructor. Cambiaba de forma con el estado de ánimo del caprichoso dios de la guerra, a veces pareciendo un zigurat ciclópeo y otras una caldera de sangre en ebullición o una ruina plagada de sombras. Las únicas constantes eran el altar y la hacedora de viudas que yacía sobre ella. En este día, el santuario de Kain era una colina de cráneos, ubicada dentro de una amplia llanura sembrada de huesos. Algunos cráneos estaban tallados en la negra roca madre de la isla y otros eran los restos de antiguos guerreros. Monolitos melancólicos sobresalían hacia el cielo, con sus flancos chisporroteando con rayos oscuros. Aunque no había muros para defender, ni terraplenes para el hombre, era donde los aparecidos de Kain resistirían. La rapidez había caracterizado todas las batallas en esta campaña, y el asalto al santuario de Kain no fue diferente. Las fuerzas de Malekith fueron colocadas en formación de batalla con una velocidad nacida de la necesidad. La retaguardia elfa oscura ya había reportado sangrientas escaramuzas con los exploradores de Tirion, y Malekith sabía que los defensores del santuario tendrían que ser rápidamente abrumados. Couran estaba decepcionado de que Tirion no se hubiera desviado para buscar venganza en Imrik, pero sabía que había poca diferencia. Independientemente de los cuentos con los que había hecho Teclis bailar al rey brujo, Couran sabía que su amo aplastaría al advenedizo príncipe. El honor de la primera sangre, sin embargo, era para Couran y solo para Couran, ya que la Guardia Negra había sido elegida para liderar el ataque. Con un gesto del rey brujo, los estandartes de Nagaroth avanzaron. Las botas de Couran salpicaron en el arroyo poco profundo en la base de la colina, y momentos más tarde los primeros hechizos y contraconjuros crujían entre las líneas que se oponían mientras los magos competían con las brujas. Y también empezaron a caer las primeras flechas sobre las filas de los elfos oscuros. Los muertos y heridos se derrumbaban sin gritar ni suspirar, ya que la Guardia Negra no sentía dolor, por lo menos no mientras que su sombrío capitán marchara a la cabeza. Una flecha de la segunda descarga golpeó a Couran en lo alto del hombro. El capitán ni siquiera se tambaleó, pero rompió el ástil y lo arrojó con un desprecio al suelo. Hubo un retumbar de truenos y un destello de relámpagos. Una fina lluvia comenzó a silbar el cielo con las gotas del color de la sangre mientras corrían hacia abajo por placas y yelmos.
Couran era vagamente consciente de que los clamorosos cuernos, mientras las lanzas siniestras y espadas marchitadoras de Nagarón seguían la estela de la Guardia Negra. Sin pensarlo, el capitán apretó el paso. Ningún idiota de una ciudad inferior alcanzaría la batalla antes que él. Veintenas de guerreros sombríos habían avanzado a través de los afloramientos rocosos al oeste, y sus flechas atravesaban las filas de la Guardia Negra. Los elfos oscuros caían por docenas, con su sangre mezclándose con la lluvia roja. Couran hizo un gesto, y 2 docenas de sombras, apenas visibles hasta ese momento, se separaron de la Guardia Negra y saltaron hacia las rocas. La siguiente andanada siseó hacia los asesinos en movimiento que pasaban entre la lluvia de flechas sin perder el paso en las rocas deslizantes por la lluvia. Solo una de ellas cayó, y el resto estaba entre los líderes altos elfos antes de que una segunda andanada pudiera ser desatada. La escaramuza que siguió fue tan atroz como breve. Las espadas centellearon mientras cortaban gargantas o abrían venas en chorros de sangre. Las dagas repelían las espadas y se clavaban hasta la empuñadura a través de pechos protegidos por escamas. Y luego los asesinos se apartaban de nuevo ligeramente, tejiendo una danza de muerte a través de las rocas empapadas. Era una lucha que los guerreros sombríos no podían ganar. Sin embargo, se negaban a abandonar su posición. En su lugar, se lanzaron hacia adelante con espadas y cuchillos. Fue un intento audaz, pero condenado al fracaso. Solo cuando la figura de capa gris descendió a los afloramientos, con su espada rúnica brillando con fuego azul, se cambió el curso de la marea, ya que los que tenían los asesinos de velocidad lo compensaba con creces en habilidad. Mientras Couran observaba, el recién llegado agarró a un Nagarothi que saltaba por la garganta y estrelló sus sesos en la roca. Mientras lo hacía, la capucha cayó hacia atrás para revelar un aro de plata y una brillante gema negra puesta en la frente. Era una cara de antiguos días, pero Couran no tenía tiempo para detenerse en su aparente imposibilidad, ya que la Guardia Negra había alcanzado la línea del enemigo y su alabarda tenía un sangriento trabajo que hacer. La Guardia Negra golpeó la línea Ibresi en su mismo centro, con las alabardas estrellándose y regresando con sangre. La alabarda de Couran se arqueó debajo de un escudo para cortar la pierna de un lancero por la rodilla y luego se sacudió violentamente hacia arriba para cortar la cabeza de su compañero de formación. Otro lancero se lanzó hacia adelante, pensando que había visto un hueco en la guardia del capitán, pero Couran simplemente invirtió la oscilación de su alabarda y condujo el final de su asta entre los protectores de las mejillas del atacante. El grito del alto elfo murió con un crujido de huesos hechos añicos, y Couran saltó hacia adelante por encima del cadáver hacia el corazón de la falange. Tan apretujados estaban los lanceros que aquellos a cada lado no podían girarse a atacar al capitán, pero Couran tampoco podía oscilar su arma. A él no le importaba. Había sobrevivido a las peleas más sucias de Nagaron y a los rituales de selección de la Guardia Negra, y solo vio alegría en esta batalla. Otro lancero se adelantó, pero Couran apartó su arma a un lado con un puño enguantado en placas y luego empujó a su atacante contra otro. Antes de que el alto elfo pudiera soltarse, Couran le agarró la cabeza con ambas manos y le aplastó de golpe contra su rodilla con púas. La sangre voló y Couran arrojó el cuerpo inerte a un lado, abalanzándose contra el próximo enemigo en línea. Por fin, los soldados de la Guardia Negra emitieron un sonido.
no era un grito de dolor ni un grito de miedo, sino un sonoro grito de batalla que gritaron como uno a través de miles de voces. Retumbó por la ladera, haciendo estremecerse los corazones. Incluso el príncipe Anaran, de pie en el centro de la guardia plateada de Toribres, sintió que su valor flaqueaba, pero el peso de la espada colmillo le recordó su deber y así se mantuvo firme. Ese no era el caso en todas partes. La presión de los cuerpos alrededor de Couran se aflojó mientras los altos elfos huían, con los supervivientes luchando cuesta arriba hacia el estandarte de Halcón de Toribres. El capitán de la Guardia Negra resopló con desprecio para a continuación recuperar su alabarda de entre los muertos. Los guerreros de Nagaron se habían derramado en masa más allá de la Guardia Negra, con su ansia de batalla alimentada por la visión de la sangre derramada. Couran escatimó un desdeñoso pensamiento de un segundo a sus parientes, que habían roto sus filas en su prisa por acercarse al enemigo. «Dejémosle luchar como perros salvajes», pensó. La Guardia Negra tenía estandartes más altos por el momento. Más arriba en la pendiente, los tiros certeros de Seldi miraron la carnicería y los aullantes guerreros que corrían hacia ellos. Los arqueros habían visto a la Guardia Negra prevalecer contra probabilidades aparentemente imposibles. A medida que el viento azotaba la lluvia de color rojo sangre sobre ellos, los tiros certeros de Seldi perdieron los nervios. Se volvieron y corrieron mientras los primeros espadas marchitadoras llegaban hasta ellos, pero era demasiado tarde. Malignas espadas alancearon hacia adelante contra las espaldas en huida. Los afortunados murieron a la primera, con sus columnas vertebrales cortadas o sus corazones perforados. La mayoría cayeron heridos, con sus huesos pisoteados sangrientamente por los victoriosos elfos oscuros. Anaran vio a los tiros certeros hacerse añicos. Vio muy claramente el agujero que se abría en sus líneas y llevó a la Guardia Plateada hacia abajo para cambiar el devenir de la batalla. Los lanceros de Toribres no huyeron y avanzaron tan implacables y constantes como la muerte misma. Los Nagarothi, esparcidos por su imprudente carga cuesta arriba, no estaban formados para hacer frente a tal enemigo y buscaron una presa más fácil. Pero no había ninguna. Otros regimientos habían seguido el ejemplo del príncipe Anaran, y los elfos oscuros ahora se encontraban atrapados entre la segunda línea de altos elfos y los supervivientes de la primera. Un coro de gritos sonó en el aire mientras los caballeros del grifo de Torgabal al fin dejaron a sus salvajes monturas volar libres. Lanzas y garras por igual rasgaron profundamente la masa de los elfos oscuros. Por todas partes las lanzas golpeaban hacia arriba, apuñalando a los atacantes voladores. Los guerreros daban vueltas sin esfuerzo a distancia, o de lo contrario cerraban sus picos alrededor de las astas de lanza, arrastrando a los portadores al cielo antes de lanzarlos de nuevo al lejano suelo. Los elfos oscuros se congregaron en frágiles muros de escudos listos para hacerse añicos. Anaran estaba más que feliz de complacerlos y lideró a la Guardia Plateada resueltamente hacia el mayor de estos desesperados grupos. El joven príncipe se hizo un nombre ese día y demostró ser un digno heredero de la espada colmillo con cada chorro de sangre que formaba un arco desde su punta. Los soldados que habían luchado junto al lado de Anaran por cerca de una década observaban pasmados cómo el príncipe se internaba con la espada rúnica partiendo yelmos y cráneos. Un asesino saltó de entre los apiñados escudos
con el veneno de su daga de un verde maligno, pero el instintivo bloqueo de Anaran fue algo bello de observar. Se oyó un chasquido sordo mientras la espada colmillo golpeaba la daga y partía su hoja. El asesino murió un instante después, con sus costillas aplastadas por el contragolpe de Anaran. De pie, apartado de las líneas Nagarothi, Teclis observaba el desarrollo de la batalla en silencio. Incluso disminuido como estaba, el mago sabía que su magia podría inquinar la balanza, pero sabía también que se necesitarían sus habilidades más adelante, para bien o para mal. Teclis podía sentir la presencia de su hermano, podía sentirlo acercándose más a cada minuto que pasaba. ¿Sabría Malekith cuán corto se estaba quedando el tiempo? Teclis no lo sabría decir. En lo más alto de la ladera, Anarel esgrimía la magia de la isla marchita con una habilidad impropia de su inexperiencia. Fuego blanco ardía desde sus dedos, convirtiendo elfos oscuros en cenizas. Una partida de espadas marchitadoras, salvajes por la desesperación, se abalanzaron sobre la posición de Anarel, pero ella no vaciló. Las voces la susurraban desde dentro del talismán de Oez, mientras los espíritus de los portadores anteriores le mostraban conjuros a los que recurrir. Pronunciando las palabras que le habían dado, Anarel chocó las manos y el suelo delante de ella se rompió, escupiendo trozos de piedra que hicieron trizas a los elfos oscuros que se acercaban y los hizo volar por las laderas de la montaña. Desde la base de la colina, Malekith vio estancarse la primera oleada del ataque y lanzó su segunda. Los cuernos sonaron y más Nagarothis lanzaron hacia adelante. Cientos de saetas oscuras marchaban en este segundo ataque, con los regimientos operando en pares. Mientras uno avanzaba, el otro se detenía abriendo fuego, conduciendo a los guerreros sombríos de vuelta a su cobertura en las rocas. Los caballeros del grifo, tentados por esta presa más peligrosa, se abalanzaron hacia abajo para hacer retirarse a las saetas oscuras, con virotes cerrados corriendo en el aire entre ellos. Una docena de grifos aterrizaron en el devastado suelo de batalla. Uno se detuvo en seco, salpicado de sangre a unos pasos de Couran, pero la bestia había sido profundamente herida por los disparos de ballesta y sus reacciones eran lentas. El capitán cortó la cabeza de la criatura de un solo golpe poderoso, para a continuación lanzar a su maltratado jinete a sus guerreros para despacharlo. Aún así, los caballeros de Torgabal arrasaban, y las líneas frontales de saetas oscuras se dispersaban entre ellos. Por desgracia para los hijos de Torgabal, Malekith había previsto su llegada. Mientras las ballestas de repetición se deslizaban de manos muertas y resonaban contra las rocas, voces tan antiguas como las montañas llenaron el aire mientras una docena de dragones negros alzaban el vuelo hacia el cielo con Serafón a la cabeza. Los caballeros de Torgabal se abrieron y separaron entre sí mientras la contracarga de Malekith daba en la diana, pero no había escapatoria. Las gargantas dracónicas eructaron niebla oscura mientras los grifos pasaban de largo, y más de un noble de Ibrés encontró la muerte entre los asfixiantes vapores. Aún así, los caballeros de Torgabal se giraron para enfrentarse a este nuevo enemigo. Había 2 o 3 grifos por cada dragón a las órdenes de Malekith, y las monturas de Ibrés eran con diferencia más rápidas y ágiles. Preparándose mentalmente a sí mismos una vez más, los caballeros de Torgabal juraron que el odiado enemigo sería rechazado ese día.
Mientras los caballeros se acercaban una vez más, las hechiceras de Malekith cesaron su asalto a las laderas y centraron su atención en los cielos. Viles sílabas se deslizaron a través del aire, sometiendo la errante magia de la isla marchita a disposición de los elfos oscuros. La magia se retorcía, brillando oscuramente a medida que formaba espinas oscuras sobre las alas de los grifos. Las hechiceras tiraron con fuerza de su urdimbre de sombras como un pescador asiría sus redes, y los grifos cayeron hacia el suelo, con su sangriento plumaje flotando perezosamente en el aire mientras se esforzaban por liberarse. Serafón rugió en señal de triunfo, y los dragones descendieron sobre su enemigo. Anarel sintió cambiar la magia de la isla, pero no sabía lo que significaba hasta que las voces del talismán le dijeron cómo tejer un contrahechizo. Centrándose en una de las hechiceras muy por debajo, Anarel liberó las palabras que le habían dado. Podía sentir su encantamiento cortando a través de la urdimbre de la magia y el creciente pánico de la elfa oscura mientras el control del hechizo se le escapaba. Mientras Anarel terminaba su encantamiento, vio cómo el tejido de espinas se desgarró libre de las manos de la hechicera y giró hacia su creadora. Un terrible grito resonó a través de la colina mientras las espinas constreñían a la hechicera y la convertían en restos de carne y sangre. Carente de un eje central, el tejido de espinas se desenredó. A pesar de Anarel, sintió una breve chispa de rencorosa satisfacción. En el cielo, los caballeros de Torgabal sintieron la red alrededor de ellos aflojarse e instaron a sus grifos a liberarse antes de que los dragones les golpearan. No todos fueron lo suficientemente rápidos y fueron ahogados entre las asfixiantes vapores o fueron hechos pedazos por colmillos y garras. Aún así, se liberaron suficientes, aunque a un gran coste en sangre y carne destrozada, y se lanzaron a la batalla una vez más. Incluso con su número reducido, los caballeros de Torgabal quizá podrían haber reclamado el dominio de los cielos, si no fuera por la presencia de Malekith. El rey brujo no estaba de humor para mantenerse a raya y luchó con una imprudencia que no había mostrado en siglos. Malekith no pensaba en su propia defensa, confiando en su armadura encantada para mantenerlo a salvo de cualquier daño. En la mano derecha llevaba a Destructora y atravesaba piel leonada y escamas de Ithilmar con la misma facilidad. Con su izquierda manejaba los vientos de la magia como un arma, con cada gesto prendiendo ardiente fuego negro entre el plumaje leonado o destruyendo los cuerpos de sus enemigos con antiguas maldiciones. Nada podía resistir ante el rey brujo ese día, y Malekith se deleitaba con su dominio. Mucho más abajo, Anarel sintió estremecer el aire por los hechizos del rey brujo y exigió que las voces dentro del talismán le dijeran cómo contrarrestarlos. Los hechizos de los muertos fueron reacios al principio, considerando al rey brujo un enemigo mucho más allá de la capacidad de Anarel, pero la doncella negó su consejo. La atención de los archimagos defensores estaba en otra parte, y ningún otro podría frustrar al rey brujo a tiempo. Cediendo, las voces sembraron el conocimiento adecuado en la mente de Anarel, con las antiguas palabras organizándose a sí mismas en su memoria, incluso mientras les hablaba en alta voz. Un momento después, el furioso grito de Malekith se hizo eco a través de la ladera, mientras sus artes mágicas se disipaban sobre los vientos.
Volviendo su atención de los caballeros de Torgabal, el rey brujo incitó a Serafón en busca de la advenediza que se había atrevido a frustrarlo, con su hirviente rabia claramente a la vista. La batalla en la ladera ya no era una cuestión de líneas y tácticas, sino un baño de sangre. Los regimientos de ambos bandos habían sido diseminados durante los combates y luchaban hasta que su fuerza hubo fallado o huían. Los asesinos y guerreros sombríos se beneficiaban del tumulto, ya que con sus habilidades eran más adecuadas para la arremolinada confusión. Y muchos guerreros que se creían seguros terminaron sus vidas debido a una imprevista daga o por una flecha agudamente dirigida. Solo alrededor de Couran de Nagaron y Anaran de Ibrés existía alguna apariencia de orden, y era inevitable que estos dos se encontraran. Por fin, el guardián negro se enfrentaría a un enemigo digno de su acero, ya que la Guardia Plateada se había formado a partir de los veteranos del Tharion, había llevado las murallas del mismo Nagaron. Estos Ibresi no se encogieron de miedo ante los guerreros elegidos de Malekith como sus compatriotas hicieron, y avanzaron con las lanzas preparadas. Cuando los mástiles de las lanzas se rompieron, luchaban con cuchillos cortos o con los puños, ya que se enfrentaban al odio de la Guardia Negra con su propio y profundo desprecio. Por su parte, la Guardia Negra luchaba tan implacablemente como siempre. Hacer otra cosa sería admitir el miedo o el respeto por sus enemigos, y la élite de Malekith conocía muy poco de ambas. El profundo grito de guerra de la Guardia Negra se mezcló con los gritos más agudos de los lanceros de Anaran, y los muertos se apiñaron densamente incluso en medio de los viejos huesos de la ladera. Anaran estaba cansado, pero siguió luchando sin flaquear. Había perdido la cuenta de cuántos Nagarothi habían caído ese día, o cuántos de sus propios guerreros habían caído también en el esfuerzo. Solo estaba la batalla en sí, una victoria que conseguir sin importar el coste. El príncipe no pesó nada cuando surgió un nuevo oponente fuera de la carnicería ante él. El elfo oscuro no llevaba el yelmo y las cicatrices de décadas pesaban en su rostro. Anaran no sabía que se enfrentaba a Couran Mano Oscura y no habría vacilado si lo hubiera sabido. La espada colmillo estaba viva en su mano, incansable y sedienta, y el príncipe se adelantó una vez más con un grito de desafío. Durante generaciones, Couran había estado orgulloso en el hecho de que nunca se había retirado ante ningún enemigo vivo o muerto, pero ahora la ferocidad de la arremetida de Anaran lo obligó a dar un paso atrás. Agachándose por debajo del barrido salvaje del príncipe, Couran blandió su alabarda en un golpe a la altura del tobillo, haciendo saltar a Anaran hacia atrás. Dos guardias plateados se movieron para enfrentarse a Couran en lugar de su príncipe, pero la espada de Couran destripó a ambos en un golpe feroz, derramando sus sangrientas entrañas al suelo resbaladizo por la lluvia. Anaran se adelantó de nuevo con la salvaje espada colmillo, y otra vez, inexplicablemente, Couran se vio obligado a dar un paso hacia atrás, esta vez con sangre derramándose de una reciente herida marcada en el frente. Con un rugido, el capitán de la Guardia Negra llevó su alabarda hacia abajo en un golpe para abrirle la cabeza, y las chispas volaron cuando Anaran bloqueó el golpe, asegurándolo con la pierna izquierda. Pero Couran había anticipado esto.
Antes de que el clamor del golpe hubiera sonado totalmente, Couran golpeó con una dura bota sobre la rodilla extendida de Anaran. Hubo un crujido repugnante mientras la pierna se doblaba completamente en dirección contraria y Anaran se desplomó con un grito de dolor desgarrador que solo sirvió para provocar una sonrisa en el rostro devastado de Couran. Al ver el peligro del príncipe, un par de guardias plateados tomaron a Anaran por los hombros e intentaron transportarlo a un lugar seguro, pero era demasiado tarde. La alabarda de Couran descendió por última vez y los gritos de Anaran se calmaron cuando la hoja le abrió el cráneo. Relato: La fosa te espera. Couran se dio cuenta de que la presión de los cuerpos a su alrededor se había aflojado. Ahora se encontraba solo en un anillo de lanzas y bresi que le apuntaban. La única guardia negra que podía ver yacía muerta entre los huesos. Dándose la vuelta, Couran vio que no había lanzas a su espalda, sino los yelmos sin rostro y arcos tensados de los guerreros sombríos. Al frente de ellos estaba la alta figura de capa gris que había visto al principio entre las rocas. Su capucha estaba quitada. Al estar tan cerca, Couran no pudo evitar reconocerlo, o al menos al guerrero que pretendía ser. Resopló Couran. Lenta y deliberadamente escupió al cadáver de Anaran. Dime, ¿eres realmente el rey sombrío? ¿O solo otro pretendiente a Esanar manteniendo su leyenda viva? ¿Qué me dices si lo descubrimos juntos?, respondió llanamente la figura gris y entró en el círculo de lanzas. La única respuesta de Couran fue un tajo de su alabarda rápido como una víbora. El golpe debería haber golpeado la muñeca del arma de la figura encapuchada, pero el otro era demasiado rápido y yacía tranquilo en el momento en que el golpe debería haber acertado. Couran atacó 3 veces más en rápida sucesión, cada golpe una evolución perfecta del último, pero ninguno acertó. Un quinto golpe fue lanzado y no tuvo más éxito que los que le precedieron. Esta vez, la figura encapuchada no se contentó solo con evadir y entró en el arco de la alabarda. La agonía explotó en el pecho de Couran mientras la espada rúnica se abría paso hacia arriba a través de su caja torácica. Couran se derrumbó de rodillas mientras su oponente retorcía la espada para liberarla. El capitán no sabía que la alabarda se había caído de sus manos entumecidas. No sentía la sangre brotando de su pecho destrozado, pero sí escuchó las palabras de despedida de su oponente. «La fosa te espera», dijo Alizanar. «Voy a enviar a tu señor ahí muy pronto». Anarel sintió la muerte de su gemelo mientras Serafon surgía a través de la lluvia torrencial. El dolor repentino dispersó sus pensamientos en el momento en que necesitaba la concentración al máximo. Cada hechizo de protección que intentó escapó en el último momento y las insistentes advertencias desde dentro del talismán solo sirvieron para aumentar su pánico aún más.
A medida que la sombra de la dragona negra se cernía sobre ella, Anarel ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar antes de que las garras de Serafón la destrozaran y esparcieran sus restos sobre la ladera. Teclis vio la muerte de Anarel, a pesar de que no se había movido. Con tantas muertes puestas a sus pies, ya no podía decidirse a llorar uno por uno. La lucha iba bien y se había vuelto a favor de los elfos oscuros, como el mago siempre había sabido que pasaría. Grupos de guerreros de Ibrés y Nagarite aún combatían en la colina, pero solo era cuestión de tiempo antes de que se vieran desbordados. Solo los aparecidos de Kain, los defensores juramentados del santuario del dios de la guerra, se interponían ahora entre Malekith y su premio. Ellos también serían barridos. Teclis estaba seguro de ello. ¿Pero sería lo suficientemente rápido? Solo el tiempo lo diría. Llamando a un corcel de sombras a su lado, Teclis se puso su capa apretadamente y se dirigió hacia abajo a los rescoldos de la batalla. Pero mientras lo hacía, oyó los cuernos de plata que sonaban hacia el sur y supo que el tiempo se había agotado. Malekith escuchó los cuernos mientras Serafón volaba una vez más hacia los caballeros de Torgabal. Desde su aventajado punto de vista en el cielo, el rey brujo podía ver lo que Teclis. Los estandartes de Lothern y Gracia asomaban orgullosos por los montes del sur. Vio también la armadura de oro de dragón de Cotique entre la distante hueste, y en ese momento fue invadido por repentina urgencia. Con todos los demás pensamientos expulsados de su mente, el rey brujo condujo a Serafón a toda velocidad hacia la cumbre de la colina y el premio que buscaba. No esperaría que sus fuerzas expulsaran a los aparecidos de Kain del santuario. Desde las profundidades de las laderas rocosas de la falda occidental, Ali-Zanar vio la sombra de Serafón pasarle directamente por encima. Decidiendo aprovechar la oportunidad de Drakira, diosa de venganza, había colocado delante de él el rey sombrío. Él preparó una flecha. El arco lunar llameó blanco mientras Ali-Zanar desataba su disparo, con el proyectil volando directamente hacia la forma alada silueteada contra las nubes. El rey sombrío vio cómo Serafón caía desde el cielo y un momento después sintió el temblor de tierra, mientras la dragona chocaba contra la ladera cubierta de huesos. Reuniendo a los guerreros sombríos más cercanos para que lo siguieran, Ali-Zanar comenzó a subir por la pendiente. Sabía que Malekith no moriría tan fácilmente. Relato hacia sus destinos. El Fénix Axtari se posó inquieto en el suelo mientras Caradhrian observaba el campo de batalla ante él. Las faldas del santuario de Kain eran un hervidero de figuras oscuras, pequeños como escarabajos a esa distancia. Un puñado de estandartes blancos todavía ondeaban sobre la cresta de la colina, pero estaban muy superados en número por los oscuros. Llegamos demasiado tarde, dijo Coril. Sus palabras fueron pronunciadas como un hecho, en lugar de como un aire de derrota, pero recibió el ceño fruncido de la doncella que él conocía como Rizal.
Montaba sobre la grupa de Malhandir detrás de Tyrion, como había hecho cada día desde la marca del segador, pero ahora se deslizó a tierra en una ráfaga de blindadas faldas. «No podemos estarlo», respondió Rysel con frialdad. «No debemos estarlo». En ese momento tenía muy poco parecido con la sumisa, casi servil criatura que Caradrien había observado antes. Era más alta, más recta, y su mirada era firme. «¿Ulthuan solo conoce valor en la victoria?», continuó con su tono áspero. Caradrien vio que Coril se tensaba ante el insulto, pero Tyrion se removió en la silla de montar antes de que algo más pudiera decirse. ¿Qué queréis que hagamos?, preguntó el príncipe. Rysel se volvió y tomó la mano enguantada de Tyrion en la suya. «Malhandir puede llevarte al santuario en un momento. No se necesita un ejército para levantar una espada, solo un brazo fuerte y una voluntad preparada. Es el momento de reclamar tu destino, mi amado». Coril sacudió la cabeza con inquietud. Caradrien podría darse cuenta de que los otros también habían detectado algo demasiado extraño en las palabras de la doncella, aunque la sensación pasaba siempre como un sueño despierto. «Ve», dijo Coril a Tyrion, «te seguiremos». El regente asintió una vez y enseguida Malhandir se convirtió en un borrón en la ladera. Caradrien instó a Ashtari a alzar el vuelo, dejando a Coril al mando del ejército. Su fénix no era tan veloz como Malhandir, pero era lo suficientemente rápido. El momento del destino de Caradrien se acercaba y salió a su encuentro.